Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Vamos a dar por terminado, por concluido el contrato de mutuo, que ya en un video anterior habíamos hablado sobre la definición, los elementos de existencia, los elementos de validez. Ahora vamos a hablar de las obligaciones tanto del mutuante como del mutuatario. Vamos a partir de lo siguiente. Dijimos que el mutuo es el contrato en virtud del cual una de las partes, que se llama mutuante, transfiere la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a otro sujeto llamado mutuatario, que se obliga a devolver o restituir otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad. Entonces, son objeto del mutuo el dinero o cosas fungibles. Por cosas fungibles entendemos las cosas que se pueden restituir o devolver por otras de la misma especie, calidad y cantidad. Por ejemplo, las semillas, el maíz, el trigo, el frijol y demás, son cosas fungibles, pueden restituirse por otras de la misma especie y calidad. Las herramientas de las diversas fábricas también son cosas fungibles porque pueden restituirse por otras de la misma especie y calidad. Los teléfonos celulares, incluso podemos hablar de los automóviles, también pueden ser restituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Por ejemplo, un sujeto A puede celebrar un contrato de mutuo en el cual le transfiere la propiedad de una cosa fungible. Vamos a pensar un teléfono celular, una computadora o un automóvil a otro sujeto, y este otro sujeto, que se llama mutuatario, está obligado a devolverlo en su propia especie, o sea, de la misma especie, calidad y cantidad. En el momento en que se celebra el contrato de mutuo, el mutuatario adquiere la propiedad de las cosas fungibles, de los cereales, del teléfono celular, de la computadora, del automóvil. Si se le transfiere la propiedad, entonces puede disponer de ella, pero en su momento devolverá otro, no el mismo automóvil, no la misma computadora, no el mismo teléfono celular, no, otro de la misma especie, calidad y cantidad. Bueno, ahora, a partir de esto, ¿cuáles son las obligaciones del mutuante? ¿Cuáles son las obligaciones del mutuatario? Primero, el mutuante está obligado a transferir la propiedad de una cosa fungible o de una suma determinada de dinero. Esa es la primera obligación del mutuante, transferir la propiedad. Otra de las obligaciones del mutuante es entregar la suma de dinero o las cosas fungibles. Si recuerdas, el pago es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Entonces, el mutuante está obligado a entregar el teléfono celular, la computadora, el automóvil al mutuatario. Esta entrega debe de observar 4 principios de exactitud en el tiempo, en el lugar, en el modo y en la sustancia. Entonces, el mutuante está obligado a entregar las cosas fungibles en el tiempo convenido. El sujeto A y el sujeto B acuerdan que el mutuante va a hacer la entrega del automóvil el día en que se celebró el contrato. La entrega de las cosas fungibles el día en que se celebró el contrato. Entonces aquí estamos hablando de un tiempo acordado, de un tiempo convenido. El mutuante está obligado a entregar las cosas fungibles en un lugar convenido. Si no hay convenio, entonces, pues el Código Civil establece determinadas reglas. Por ejemplo, en el domicilio del deudor, en el lugar donde se encuentren las cosas o en el domicilio del mutuante.
Entonces te invito a que cheques el Código Civil para que determines y clarifiques con toda precisión esta obligación de entregar las cosas fungibles en el lugar convenido. También el mutuante debe entregar las cosas fungibles del modo convenido. Aquí estamos refiriendo a las prestaciones que son susceptibles de dividirse. Si las cosas no se pueden dividir, entonces se entregarán por entero. El teléfono celular, el automóvil, la computadora, obviamente son prestaciones indivisibles, deben de pagarse por entero. El dinero sí es una prestación divisible y se puede pagar en parcialidades, de acuerdo a las intereses o de acuerdo al pacto o al convenio que celebren las partes, pues puede convenir en que tratándose de dinero, pues el mutuante entregue parcialidades. Por último, el mutuante debe entregar las cosas fungibles en la sustancia, es decir, debe de pagar precisamente la prestación que es, no otra. Si se obliga a prestar el automóvil, la computadora, el teléfono celular de tales características, eso es lo que va a entregar, no otra. Aquí entonces te estoy hablando de manera rápida, de manera sintetizada, estas obligaciones de entregar las cosas fungibles. Otra obligación del mutuante es la siguiente: si el mutuante va a entregar las cosas fungibles y transfiere la propiedad de ellas al mutuatario, entonces está obligado a responder por los vicios y defectos ocultos de las cosas fungibles que transfiere. Si las cosas fungibles sufren de vicios o defectos ocultos, entonces está obligado a responder de los daños y perjuicios causados al mutuatario. ¿Qué son los daños? Los daños es el menoscabo, el detrimento, el deterioro, la disminución que sufre el mutuatario en su patrimonio por la falta de cumplimiento de la obligación por parte del otro sujeto. Por lo tanto, ¿sí?, el mutuante, una vez que entrega las cosas fungibles, debe de garantizar que estas cosas sirvan para el uso a que se les destina, por lo que si tienen vicios o defectos ocultos, pues va a ser responsable por los daños y perjuicios que le cause a la otra persona. También otra obligación del mutuante es sanear para el caso de evicción. ¿Esto qué significa? Como el mutuante transfiere la propiedad y el mutuatario adquiere la propiedad de la pantalla, de la computadora, del automóvil, de las cosas fungibles, entonces puede ser privado de ellas. Puede ser privado porque existe un derecho de tercero anterior a su adquisición. Si se dan estos hechos o estos supuestos, entonces se dice que sufre de evicción. Y si sufre de evicción, el enajenante o el mutuante están obligados al saneamiento, es decir, a indemnizarlo. Estas son de manera general las obligaciones del mutuante. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del mutuatario? Son muy parecidas. Partiendo de la definición del mutuo, el mutuatario se obliga a devolver o a restituir las cosas en la misma especie, calidad y cantidad. Entonces, la primera obligación es la obligación de restituir. Restituir al mutuante la pantalla, el teléfono celular, la computadora, el automóvil, el maíz, el frijol, las semillas, etcétera, etcétera.
tiene que devolverlas. También ese acto de devolución constituye un pago, y el pago también debe de observar los principios de exactitud en el tiempo, lugar, modo y sustancia. El mutuatario debe devolver la suma de dinero o las cosas fungibles que te acabo de decir en el plazo convenido. Si no hay plazo convenido para la devolución de las cosas, el Código Civil en los artículos 1882, 83, 84 regula los supuestos y las consecuencias que se producen en cada uno de ellos. Por ejemplo, si no se ha fijado plazo para la devolución de las cosas, entonces el mutuante, es decir, el acreedor, no podrá exigir el pago sino después de los 30 días que sigan a la interpelación que se haga de manera judicial o extrajudicial ante notario o dos testigos. También la restitución o la devolución de las cosas por parte del mutuatario debe ser precisa en el lugar, en la sustancia y en el modo. Y podemos aplicar lo que te acabo de decir para el caso de el mutuante, porque obviamente la conducta del mutuante como del mutuatario en relación a la transferencia del dominio y de la propiedad de las cosas, pues aplica para los dos, ya que el mutuante transfiere la propiedad del dinero o de las cosas fungibles, y al momento de que el mutuatario cumple con la obligación de devolverlas, pues también va a transferir la propiedad de ese dinero o de esa suma o de esas cosas fungibles. Aplica igual. También, ¿sí?, en determinados momentos el mutuatario está obligado a responder por los vicios y defectos de las cosas que restituye. También está obligado al saneamiento para el caso de que el adquirente, en este caso el mutuante, sea privado de las cosas que ha recibido por parte del mutuatario, y esa privación se debe a que existe un derecho de tercero anterior a la adquisición de esos bienes. De manera rápida, entonces, te dije cuáles son las obligaciones de uno y de otro. En el Código Civil te recomiendo que leas los artículos en donde te vas a encontrar estas obligaciones que te acabo de mencionar. A partir del artículo 1880, donde se define al mutuo, y siguientes, aproximadamente como al artículo 1890. Para terminar, en el contrato de mutuo también, ¿sí?, dijimos en el video anterior, existe mutuo simple y mutuo con interés. Los intereses son los rendimientos que el mutuante percibe en razón del mutuo. Esos intereses pueden ser legales o convencionales. Los intereses convencionales son los que libremente fijan las partes. El interés legal es el establecido por el propio código en el artículo 1570, para que lo leas por favor. Y adelantando, el interés legal es el 6% anual. En relación a los intereses, se produce un fenómeno que se llama el anatocismo. El anatocismo es la capitalización de los intereses. En el Código Civil para el Estado de Guanajuato está prohibido la capitalización de intereses, para que a su vez los intereses se capitalicen y generen más intereses. Eso está prohibido en la legislación. También en relación a los intereses se puede dar la figura de la usura, y la usura implica un delito patrimonial.
el mutuante que al prestar dinero reclama un interés excesivo y desproporcionado. Y tú debes de leer, por ejemplo, algunas tesis de jurisprudencia donde la Suprema Corte determina en qué casos el interés es precisamente desproporcionado, que afecta los derechos humanos de propiedad o el patrimonio de las partes. Te invito también que los leas. Entonces, con esto terminamos el contrato de mutuo. Espero que hayas aprendido mucho. Te pido que hagas tus comentarios, que preguntes. Si te gustó el video, también que me lo hagas saber, porque estamos aprendiendo muchas cosas en materia civil. Te mando un saludo y que tengas buenas tardes.